Tenemos que hacer referencia a un hecho insólito que no puede escapar de la consideración de todos los colombianos, que tiene que ver desde luego con el famoso acuerdo entre Juan Manuel Santos, una persona de tan bajo perfil y de tan mala conducta, con las FARC, que son mucho peores. Según ese acuerdo y por obra de unas decisiones que no fueron del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano rechazó ese acuerdo, eso hay que recordarlo una y mil veces, Juan Manuel Santos acudió a sus amigotes, a sus compinches, a sus alcahuetas, a las personas con las que él se robó este país, porque si a Venezuela se la robaron, a Colombia también. Se le robaron toda una bonanza petrolera y la condujeron a un endeudamiento absolutamente insostenible, que es lo que estamos viviendo. Pues bien, por obra de esos sujetos aparecen parte de esos mismos, los que firmaron el Acuerdo de La Habana, como senadores y representantes de la República, como miembros del Congreso. Sabemos de todo el escaso, de todo el desprestigio que tienen las Cortes en el corazón y en el ánimo de los colombianos. Pero hay que recordar que es el Congreso. El Congreso es el templo de las leyes. Si ustedes llegan algún día al Capitolio Nacional, van a ver de qué manera solemne están establecidos esos principios fundamentales. Y es que a los congresistas se los llama los hombres de las leyes, se los llama los padres conscriptos, son los padres de la República, son los personajes más connotados, porque más que hacer aplicar, hacer cumplir las leyes, está el dictar las leyes. Y esa es la función de los congresistas. La guarda de la Constitución la tiene la Corte Constitucional, pero con respecto a las normas que se dictan después en desarrollo de ella, quienes hacen la Constitución son los congresistas. Y por obra de esos acuerdos, Santos y estos bandidos aparecen en el Congreso de la República unos personajes respecto a los cuales el país no se puede hacer el desentendido. Esto hay que comprenderlo. Y esto tiene especial vigencia cuando salen a hacer ostentación de un crimen. Son los únicos personajes en el mundo que salen a defender que asesinaron a quemarropa, a mansalva, a un grande hombre, a un político ejemplar. Lo asesinan en plena calle al pie de su universidad, y eso les parece muy importante a los miembros de las FARC. ¿Quiénes son ellos? Recordemos solamente dos casos. En el Congreso de la República, haciendo las leyes, está el señor Biojó, que fue el que asesinó a las personas que se habían refugiado en Sagrado, lo diremos repitiendo lo que se decía desde la Edad Media, con las personas que buscaban refugio en Sagrado, en un templo. Pues bien, allá en ese templo, que por modesto no deja de serlo, la iglesita chocuana, donde llegaron estos bandidos de las FARC a atacar al pueblo, porque lo tenían que atacar y porque tenían que desaparecer a la gente del pueblo de Bojayá. Pues ahí apareció al mando Biojó, padre de la patria, padre conscripto, senador de la República, un hombre que contribuye a hacer las leyes. ¿Y qué hizo? Llenó de cilindros bombas ese templo modesto y asesinó más de un centenar de personas, de los cuales más de 40 niños de brazos. Es que parece que eso se nos escapa a nuestra consideración. Es que no somos capaces de asumir ese hecho siniestro. Ustedes se imaginan una madre con su niñito en brazos que ve cómo le tiran cilindros bomba a la iglesita que la resguarda para asesinar a su hijito. Y así mueren más de 40 niños de brazos. ¿Asesinados por quién? Por Biojó. ¿Y quién es Biojó? Padre de la patria, padre conscripto, por obra de Juan Manuel Santos, por obra de todos estos bandidos que han contribuido a traernos al mundo jurídico el acuerdo con las FARC.
el señor Biojó, el asesino de todos esos niños y de sus madres y de los hombres que se refugiaron en esa iglesita, ese es padre de la patria. Y con eso estamos ya, nos acostumbramos. Salvo los que dijimos desde el primer momento que ese acuerdo con las FARC no valía sino para hacerlo trizas. Y con el voto refrendatorio de más de 6,5 millones de colombianos que le dijeron no al acuerdo de paz. Todos los demás parecen muy conformes con que esto sea posible, que sea moralmente posible. ¿Será que el mundo entero conoce eso? ¿Será que en esos países tan democráticos de Europa y en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, ante cualquier ser humano, le digan que una persona que asesinó a sangre y fuego, con plena advertencia y con pleno conocimiento a las personas refugiadas en una iglesia, entre ellos más de 40 niños de brazos, y que ese hombre es senador de una república que se supone democrática, donde se defienden los derechos humanos? ¿Eso será posible? Ese es el señor Biojó, padre de la patria, padre conscripto, senador de la república. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y otro personajillo que hay por ahí, el famoso Tornillo, el famoso Lozada, el famoso Gallo, llámese de cualquier manera que se llame, todos saben a quién nos estamos refiriendo, a quienes las niñas, víctimas de sus atrocidades, le decían, usted nos violaba, usted nos atacaba sexualmente. Uno de los autores de ese delito absolutamente inconcebible. Los de las FARC, estos señores, estos que están en el Senado de la República por obra de Juan Manuel Santos y de Humberto de la Calle y de todos esos sinvergüenzas que participaron en el Acuerdo de La Habana, estos señores secuestraban las niñas campesinas, las arrancaban de su hogar. Pónganse ustedes en el alma de los campesinos, pónganse ustedes en el corazón de esas madres a quienes se les roban sus hijitas de 10, de 11, de 12, de 14 años para convertirlas en pasto sexual de salvajes como este Tornillo, para que las violen sin misericordia. Y después, obviamente, para que las dejen embarazadas cuando ya están en edad y en capacidad de la reproducción. Y entonces, como están embarazadas, hay que acudir a lo que decía otro patriarca de ellos, otro patricio de esos con quienes hemos hecho la paz y que son el futuro de la democracia colombiana, Joaquín Gómez. No, como quedaban embarazadas, había que desembarazarlas. En ese desembarazo, en el que participaba un sujeto que está condenado a no sé cuántos años de prisión, el enfermero de las FARC, un personaje horrendo, había que desembarazarlas y procedían a los abortos. Y entonces en esos abortos algunas quedaban lisiadas para siempre, otras morían, otras sobrevivieron para contarlo y se lo han contado al mundo. Y ese sujeto, Lozada, es parte de ese engranaje. Y ahora nos tenemos que referir a los últimos acontecimientos. Lozada era el que tenía en su campamento la sentencia de muerte en mi contra de un periodista que fue atacado por las FARC simplemente porque estaba diciendo que no podía ser lo que ahora todo el mundo dice que no puede ser, el acuerdo con las FARC. Y me pusieron una bomba Lapa, proveniente de Venezuela, donde están los amigos, sus socios narcotraficantes, porque en todo esto hay narcotráfico a rodos, asesinaron mis 2 escoltas y yo estoy vivo de milagro. Pero eso no tiene importancia. La JEP no ha dicho una sola palabra distinta de poner en la calle a los sujetos que pusieron la bomba Lapa en mi contra. Pero este Tornillo no se queda ahí, sino que viene a sostener, muy orondo y muy feliz y muy orgulloso, de que están equivocadas todas las investigaciones que se han hecho para esclarecer el crimen atroz de Álvaro Gómez Hurtado, el más grande político y pensador político que ha tenido Colombia en muchísimos años, y entonces que ellos fueron
Ah, pero tiene pruebas irrefutables. A él le dieron la orden. ¿Quién? Un muerto. ¿Y él se la transmitió a quién? A 4 que también están muertos. Entonces, con la palabra de este sujeto, con la palabra de este canalla, de este criminal, de este asesino, porque es un asesino redomado, es con lo que se está pretendiendo desviar la investigación y que Álvaro Gómez Hurtado no lo mató el régimen, como se ha venido diciendo desde hace tanto tiempo, como lo han dicho todos los fiscales, todos los investigadores, basados en todas las evidencias, como lo han dicho todas las personas que tuvieron relación con el Cartel del Norte del Valle, que estuvieron directamente implicadas en el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, sino que fueron ellos los de las FARC. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué grandeza! Pero ¿quién? ¿Quién dio la orden? ¿De quién provienen los hechos que desembocaron en el asesinato de Álvaro Gómez? De este Tornillo, que sigue apegado a su curul y ahí se quedará, y de resto es la institución, como dice otro patriarca de la nueva política colombiana, el señor Timochenko, es que en las FARC no hacíamos nada individualmente, todo era colectivo, todo era en grupo. Eso sí, apenas nos podíamos comunicar los unos con los otros por obra del conflicto, pero estábamos todos unidos. ¿Quién mató a Álvaro Gómez? Las FARC. ¿Quién dio la orden final? Tornillo. ¿A quién se la dio? A 4 muertos. ¿Y de dónde provenía la orden? De otro muerto. Señores, estos son nuestros senadores, estos son nuestros padres conscriptos, estos son los que hacen las leyes de Colombia. ¿Merecemos tanta ignominia? ¿Merecemos tanta bajeza? Es cierto que el Congreso está desprestigiado, pero tanto, 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 no. Por lo menos salgamos en defensa de los restos de un naufragio. Pero esto no puede ser. Sujetos como Biojó y como el Lozada o el Tornillo no pueden pisar el Capitolio Nacional un minuto más, pero allá se quedarán protegidos por los magistrados de la JEP, que son otros bandidos a ellos parecidos.